Me llamo Karen Meyers. Tengo 32 años. Hace 2 semanas, mi madre se puso de pie en una sala de audiencias y me llamó solo una camarera. Levantó una foto mía con el delantal de la cafetería, como si fuera la prueba de un crimen. La jueza miró la foto. El público se rió. El abogado de mi madre sonrió como si ya hubiera ganado. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que mi madre nunca se molestó en averiguar, era que yo llevaba 3 meses esperando ese momento. No porque quisiera vengarme, sino porque sabía exactamente lo que ella iba a hacer, y me había preparado para cada una de sus palabras. Esta es la historia de cómo mi madre intentó quedarse con la herencia de 11 millones de dólares de mi abuelo, y de lo que ocurrió cuando por fin me levanté. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories. Este es el lugar donde compartimos historias de traición familiar, límites firmes y de encontrar tu voz cuando las personas que más deberían quererte intentan destruirte. Si eres nuevo por aquí, deja un comentario y asegúrate de suscribirte para no perderte lo que pasa después. Mi abuelo, Walter Meyers, fue veterano de Vietnam. Volvió a casa en 1971 con un corazón púrpura y $37 en el bolsillo. Cuando cumplió 50 años, ya tenía 6 propiedades en alquiler y un pequeño edificio comercial en la Ruta 9. Cuando cumplió 70, su cartera valía 11 millones de dólares. Nunca hablaba de dinero. Hablaba de disciplina. Crecía a 2 manzanas de su casa, en un pequeño pueblo de Virginia. Después de que mi madre se marchara, yo tenía 12 años cuando hizo una maleta y se fue en coche con su novio. Mi abuelo se convirtió en el centro de todo. Me recogía del colegio. Me enseñó a cambiar una rueda, a leer un extracto bancario y a darle la mano a alguien como si de verdad lo sintiera. Guardaba sus papeles importantes en una caja de cedro, en el estante más alto de su despacho. La madera olía al taller donde me enseñó a construir casitas para pájaros cuando yo tenía 9 años. Cada vez que abría aquella caja, volvía a tener 9 años, de pie sobre un taburete mientras él me entregaba un martillo. Mi abuelo tenía un dicho. Lo usaba siempre que yo me frustraba con los deberes, con los abusones, con la silla vacía en la mesa donde antes se sentaba mi madre. La persona más callada de la habitación suele ser la que más sabe. Entonces no lo entendía. Ahora sí. Cuando enfermó, 2 años antes de morir, solicité un cambio permanente de destino y una licencia en mi unidad. Volví a nuestro pueblo. Encontré trabajo en la cafetería de Frank, a 2 manzanas de su casa, para poder ir andando durante mi descanso de la comida y sentarme con él. Ese es el trabajo que mi madre usó contra mí en el tribunal. Mi madre, Diane, siempre quiso una vida distinta. No le gustaba nuestro pueblo. No le gustaba la forma en que vivía mi abuelo, cuidadosa, modesta, deliberada. Ella quería algo más rápido. Se fue cuando yo tenía 12 años. Su novio conducía un todoterreno negro y vivía en Richmond. Le dijo a mi padre que necesitaba espacio. A mí me dijo que me llamaría todas las semanas. Llamó 2 veces el primer mes, una vez el siguiente. Para cuando cumplí 13 años, su número había cambiado, y no me había dado el nuevo. Mi abuelo nunca dijo una mala palabra sobre ella. Mantenía su foto en el estante, junto a la caja de cedro. Cada acción de gracias le enviaba una invitación por correo. Vino una vez, en 2010. Se quedó 45 minutos, miró el móvil todo el tiempo y se fue antes del postre. Me envió una tarjeta por mi 18 cumpleaños. Sin dirección de remitente, solo una tarjeta regalo de $25 y una nota que decía, cómprate algo bonito. Yo no la odiaba. Quiero dejar eso claro. Odiar consume energía, y yo ya había decidido en qué gastaría la mía. Fui a la universidad con una beca del Rock. Estudié Derecho. Me nombraron oficial JAG, abogada militar, a los 26 años. Pasé 6 años procesando casos de fraude para el ejército de Estados Unidos. Mi madre no sabía nada de eso. Nunca preguntó. Después de dejar a mi padre, se casó 2 veces más. El segundo matrimonio duró 3 años. El tercero, con un hombre llamado Richard Hall, seguía en pie cuando mi abuelo murió. Richard fue la primera persona en la vida de mi madre que se dio cuenta de que mi abuelo tenía dinero de verdad.
Y Richard fue quien le dijo que volviera a por él. Mi abuelo murió un martes de enero. Yo estaba sentada junto a su cama. Su mano estaba en la mía. La habitación olía a antiséptico y a cedro. Había traído la caja de madera de su despacho y la había puesto en la mesita de noche para que pudiera verla. Él miró la caja. Luego me miró a mí. «Vas a estar bien», dijo. «Siempre has sido la fuerte». Esas fueron sus últimas palabras. El funeral fue pequeño. Frank cerró la cafetería ese día. Vinieron el cartero, la bibliotecaria, el farmacéutico que había llevado la medicación de mi abuelo todos los jueves durante 2 años. Mi padre condujo desde Pensilvania. 41 personas firmaron el libro de visitas. Mi madre no fue una de ellas. 3 semanas después, el abogado leyó el testamento. Mi abuelo me dejó como albacea y beneficiaria principal de la herencia, $11 millones en bienes inmuebles, inversiones y cuentas líquidas. A mi madre le dejó $200.000 en un pago único. La carta adjunta al testamento decía una sola frase sobre Diane. «Quiero a mi hija, pero querer no significa confiar». Esa noche abrí la caja de cedro en su despacho. Dentro, debajo de la copia del testamento, encontré una carta escrita a mano. Su letra era temblorosa, pero clara. El papel olía a cedro y a tinta vieja. «Karen», decía. «Si tu madre vuelve, y volverá, no será por mí. Será por el dinero. Te elegí a ti porque te quedaste, no porque la quiera menos, sino porque tú eres quien protegerá lo que construí». Apreté la carta contra mi pecho y lloré por primera vez desde el funeral. 6 días después, sonó mi teléfono. En la pantalla aparecía: «Mamá. Cariño, tenemos que hablar sobre los deseos de papá. Creo que ha habido un error terrible». Vino al pueblo la semana siguiente, y no vino sola. Richard vino con ella. Me pidieron quedar en la cafetería de Frank. Dije que sí. Quería verla en mi terreno, no en el suyo. Diane entró con un abrigo de cachemir y unas botas de cuero que costaban más que el alquiler mensual de Frank. Me abrazó en la puerta como si nos hubiéramos visto la semana pasada, en lugar de 6 años atrás. Olía a un perfume que no reconocí. «Ay, cariño», dijo. «Estás muy delgada, estás comiendo bien». Richard me dio la mano. Agarre firme, sonrisa ensayada. «Qué bien conocerte por fin, cielo. Tu madre habla de ti todo el tiempo». Le serví café a los dos. Frank observaba desde detrás de la barra y no dijo nada. Diane lloró. Dijo que quería volver a conectar. Dijo que echaba de menos a su padre. Dijo que estaba destrozada por no haber estado allí al final. Durante unos 3 minutos. Casi la creí. Entonces Richard se inclinó hacia adelante. «Cariño, tu madre solo quiere lo justo. 11 millones es mucho para que alguien de tu edad los maneje sola». Dejé la taza sobre la mesa. El abogado de mi abuelo lo revisó todo conmigo. «El testamento está claro». «Por supuesto que lo está», dijo Richard. Su sonrisa no cambió, pero algo detrás de sus ojos sí. «Solo estamos preocupados. Eso es todo». Lo vi mirar la cafetería, la barra desconchada, los asientos de vinilo, el bote de propinas junto a la caja. Estaba calculando. No la decoración, sino la distancia entre el lugar donde yo trabajaba y lo que gestionaba. «Agradezco que hayáis venido», dije. «Pero esto no es una negociación». La mandíbula de Richard se tensó. Diane me tomó la mano. No la aparté, pero tampoco se la apreté. Se fueron 20 minutos después. Richard olvidó sus gafas de sol sobre la mesa. No volvió a por ellas. La citación llegó 11 días más tarde. Un agente judicial me la entregó mientras yo limpiaba la barra en Frank's. El sobre era grueso. La dirección del remitente era de un bufete de Richmond, Bass & Associates. Lo abrí esa noche en la mesa de la cocina. Diane había contratado a un abogado llamado Michie Bass. Impugnaba el testamento de mi abuelo y solicitaba al tribunal que me destituyera como albacea. La petición decía que yo carecía de las cualificaciones profesionales y la capacidad financiera necesarias para gestionar una herencia de esa magnitud.
Leí esa frase 3 veces. Cualificaciones profesionales. Capacidad financiera. Había pasado 6 años procesando casos de fraude multimillonarios en tribunales militares. Tenía un título en Derecho por Georgetown. Había estado gestionando las inversiones de mi abuelo con un poder notarial durante 4 años, desde su primer diagnóstico. Pero según Diane y su abogado, yo era solo una chica que servía café. Me temblaban las manos. No por miedo, sino por esa clase de rabia que se instala en la parte baja del estómago y no desaparece aunque respires. Llamé a Elaine Park a las 9 de la noche. Elaine y yo habíamos estudiado Derecho juntas. Ahora era abogada especializada en herencias en Arlington, una de las mejores. Contestó al segundo tono. Van a intentar hacerte parecer incompetente, dijo después de que le leyera la demanda. Asesinato de reputación. Ataques a tu estilo de vida. Quieren que la jueza vea a una camarera, no a una abogada. Lo sé. Tenemos que estar preparadas. También lo sé. Colgué y me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. Entonces tomé una decisión. No revelaría mi condición de JAG antes de la audiencia. No corregiría sus suposiciones. Dejaría que mi madre y su abogado construyeran todo su caso sobre una fotografía mía con un delantal, y luego me levantaría. Las 2 semanas siguientes fueron tranquilas por fuera y quirúrgicas por dentro. Seguí trabajando en Frank's. Serví café. Limpié mesas. Sonreí a los clientes habituales, les rellené las tazas y escuché sus historias sobre el tiempo, los nietos y qué carretera tenía los peores baches. Frank sabía lo que estaba pasando. Había conocido a mi abuelo durante 40 años. ¿Estás bien, niña?, me preguntó una mañana mientras reponía sobres de azúcar. Estoy bien, Frank. Se apoyó contra la barra. Tu abuelo me dijo una vez, si Diane vuelve alguna vez por el dinero, no le des ni un centavo. Se lo gastará en el siguiente marido. No me reí, pero tuve ganas. Por la noche, Elaine y yo construíamos nuestro caso. Reunimos 4 años de registros financieros, declaraciones de impuestos, estados de inversión e informes trimestrales. Bajo mi gestión, la cartera había crecido un 14%. Todas las declaraciones de impuestos se habían presentado a tiempo. Todas las donaciones benéficas coincidían con las instrucciones de mi abuelo. Educación para veteranos, becas locales, el Departamento de Bomberos Voluntarios. También saqué mi historial de servicio como JAG. 6 años. 12 casos de fraude procesados. 2 condecoraciones. Rango: capitana. Lo pusimos todo en una carpeta, tapa azul, 62 páginas. Una tarde me quedé de pie en la cafetería después del cierre. Las sillas estaban sobre las mesas. El suelo estaba fregado. Mi delantal colgaba del gancho junto a la puerta trasera. El mismo gancho, el mismo delantal. Todos los días durante 2 años. Lo miré durante mucho tiempo. Ese delantal estaba a punto de convertirse en la prueba más importante del caso de mi madre. Ella aún no lo sabía. Apagué las luces y cerré la puerta. Fuera, la farola iluminaba la acera hasta la casa de mi abuelo, a 2 manzanas. Había recorrido ese camino 1000 veces. Lo recorrí una vez más. Al día siguiente era la audiencia. La noche antes de la audiencia me senté en el despacho de mi abuelo. La caja de cedro estaba sobre el escritorio. La carta estaba dentro, doblada exactamente como él la había dejado. No la abrí. No lo necesitaba. Me sabía cada palabra de memoria. En la pared, sobre el escritorio, había una fotografía de 1998. Mi abuelo y yo en la feria del condado. Yo tenía 7 años. Él me llevaba sobre los hombros. Los dos nos reíamos de algo que ya no podía recordar. Junto a ella, otra foto. Mi abuelo con su uniforme del ejército, en 1969. Joven, serio, con la misma mandíbula que yo veía en mi propio espejo cada mañana. Fui al armario de la habitación de invitados donde guardaba mis cosas. Mi uniforme de gala de JAG colgaba dentro de una funda. La abrí y miré las insignias.
Barras de capitana. Pin de la rama del cuerpo JAG. No me lo puse. Volví a cerrar la funda y elegí un traje azul marino sencillo. Sin pins, sin insignias, sin señales. Que vieran a una camarera. Que construyeran una casa sobre esos cimientos. Cuando llegara el momento, les enseñaría lo que había debajo. Elaine llamó a las 9. Su lista de testigos es corta, dijo. Richard y 2 testigos de carácter. No están atacando el testamento en sí. Te están atacando a ti, tu estilo de vida, tu trabajo, tu apartamento encima de la cafetería. Bien. Bien. Cuanto más se comprometan con una postura, más dura será la caída. Eso es algo que me enseñaron en Fort Liberty. Elaine hizo una pausa. A veces me das miedo, Karen. Solo a veces. Ella se rió. Yo no. Puse la alarma a las 5:30. Dejé el traje azul marino sobre la cama. Coloqué la carpeta azul junto a mi bolso. Y dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Al día siguiente iba a sentarme en una sala de audiencias y dejar que mi madre me llamara todo lo que quisiera. Y después, me iba a levantar. La sala de sucesiones de nuestro condado está en la segunda planta de un edificio que también alberga la oficina del tasador de impuestos y una delegación del DMV. El pasillo huele a cera de suelo y a papel viejo. La sala en sí tiene bancos de madera, una bandera estadounidense y luces fluorescentes que zumban si te quedas quieto el tiempo suficiente. Llegué a las 8:15. La audiencia era a las 9. Elaine ya estaba allí, preparando todo en la mesa de la parte demandada. Llevaba una americana gris y gafas de lectura. La carpeta azul estaba delante de ella como un arma cargada. Me senté a su lado, traje azul marino, pelo recogido, sin joyas excepto un pequeño pin en la solapa. Mi insignia del cuerpo JAG. Si alguien miraba de cerca, la vería. Nadie miró de cerca. A las 8:45, la sala se había llenado. Unas 30 personas. Frank estaba en la tercera fila, con los brazos cruzados. El cartero estaba detrás de él. Vi al farmacéutico, a la bibliotecaria, a 2 inquilinos de mi abuelo y a una mujer del grupo auxiliar de la iglesia que había llevado guisos después del funeral. A las 8:52, entró mi madre. Llevaba un vestido azul oscuro y tacones. Su rímel ya estaba corrido, cuidadosamente, como si lo hubiera practicado en el espejo del coche. Richard la seguía con un traje gris, bien afeitado, sin llevar nada. Detrás de ellos venía Miche Bass, alto, con traje de raya diplomática y un maletín del tamaño de una maleta pequeña. Caminaba como un hombre que esperaba que la sala se apartara a su paso. Se sentaron en la mesa de la parte demandante. Diane me miró una vez. Tenía los ojos húmedos. Apartó la mirada enseguida. La jueza Rebecca Torres entró a las 9 en punto, con el pelo plateado, gafas de lectura colgadas de una cadena y sin sonrisa. Se sentó, ajustó el micrófono y abrió el expediente. Buenos días. Estamos aquí para tratar el asunto de la herencia de Walter R. Meyers. Parte demandante. Puede comenzar. Bass se puso de pie, se abrochó la chaqueta y sonrió a la jueza. Estaba empezando. Bass caminó hasta el centro de la sala como si fuera su dueño. Dejó una carpeta en el borde del estrado de la jueza y la abrió sin pedir permiso. Señoría, dijo, estamos aquí porque un anciano vulnerable fue influenciado en sus últimos años por una joven sin experiencia financiera, sin cualificaciones profesionales y sin capacidad para actuar como albacea de una herencia de 11 millones. Hizo una pausa, dejando que la cifra flotara en el aire. Luego sacó una fotografía de la carpeta y la levantó. Era yo, de pie detrás de la barra de Frank's Café, con el delantal atado a la cintura, una cafetera en una mano y sonriendo a un cliente. Señoría, esta es la persona que actualmente gestiona 11 millones de dólares. Dejó la foto en el estrado de la jueza. Una camarera. Mi madre asintió desde la mesa de la parte demandante. Le temblaba la barbilla. Señoría, es solo una camarera, dijo Diane en voz baja, como si estuviera disculpándose por mí. Algunas personas del público se removieron.
Alguien al fondo soltó una risita. No fuerte, solo lo suficiente. La jueza Torres tomó la foto. La miró. Me miró a mí. No sonrió. No frunció el ceño. Dejó la foto y tomó una nota. Bass continuó. No estamos aquí para desprestigiar el carácter de la señorita Meyers. Estamos aquí para proteger los intereses de una herencia considerable. La hija del fallecido, mi clienta, tiene preocupaciones legítimas sobre si alguien con ese perfil está preparada para gestionar una cartera de ese tamaño. Se giró hacia el público. Con todo el respeto, señoría, ¿usted confiaría su fondo de jubilación a la chica que le sirve el café por la mañana? No me moví. Mis manos estaban planas sobre la mesa. Mi respiración era regular. El bolígrafo de Elaine dejó de moverse. Sentí cómo se tensaba a mi lado. Puse mi mano sobre su brazo. Todavía no. Diane subió al estrado. Se presionó un pañuelo contra la comisura del ojo y se sentó con la espalda muy recta, como hace alguien que ha ensayado. Soy una madre que perdió a su padre, empezó, y ahora también estoy perdiendo a mi hija. Le contó a la sala su versión, que mi abuelo había estado confundido en sus últimos años, que yo lo había manipulado, que ella había intentado visitarlo, pero se lo habían impedido. Yo, insinuaba, aunque nunca lo dijo directamente. Mi padre me quería, dijo. Jamás me habría apartado si hubiera estado en su sano juicio. La jueza Torres escuchaba sin expresión. Diane continuó. Se describió a sí misma como una hija entregada a la que habían dejado de lado. Dijo que había llamado muchas veces, pero que no le devolvieron los mensajes. Dijo que solo quería lo justo. Solo quiero lo que es justo para nuestra familia, dijo, mirándome directamente. Tenía los ojos húmedos. Su voz se quebró en la palabra familia. La sala estaba en silencio. Algunas personas se removieron incómodas. Elaine se levantó. Señoría, la capacidad mental del fallecido fue certificada por 2 médicos independientes en el momento en que se firmó el testamento. Tenemos esas certificaciones y estamos preparadas para presentarlas. Consta en acta, dijo la jueza Torres. Continúe. Diane se secó los ojos. Bass la guió con 3 preguntas más, cada una diseñada para pintar la imagen de una mujer abandonada por su propia hija. Cada una evitando cuidadosamente el hecho de que Diane se había marchado primero. Yo permanecí quieta. Mis manos no se movieron. Lo que pasa con una sala de audiencias es que premia la paciencia. No ganas reaccionando a cada mentira. Ganas dejando que las mentiras se acumulen hasta que su peso se vuelva evidente. Las mentiras de Diane se estaban apilando. Richard subió al estrado después. Se desabrochó la chaqueta y se sentó como un hombre que ya había declarado antes. Cómodo, expansivo, con las piernas cruzadas. Como empresario, empezó. Puedo decirle que gestionar este tipo de cartera requiere experiencia financiera del mundo real. Karen, con todo el respeto, se gana la vida sirviendo café. Habló durante 4 minutos. Usó la expresión responsabilidad fiduciaria 3 veces. Mencionó su propia carrera en el desarrollo inmobiliario 2 veces. Nunca mencionó sus propias finanzas. Elaine sí lo hizo. Se levantó para el contrainterrogatorio y abrió una carpeta manila. Señor Hall, ¿cuántas propiedades posee o gestiona actualmente? Richard se movió en su asiento. Tengo una cartera de activos comerciales. ¿Cuántos de esos activos están actualmente en proceso previo de ejecución hipotecaria? La sala quedó inmóvil. La mandíbula de Richard se tensó. Eso no es relevante para este procedimiento. Señoría, dijo Elaine, girándose hacia la jueza Torres, creemos que la situación financiera del señor Hall va directamente a la motivación. Se casó con la demandante hace 14 meses. Ahora apoya una petición que le daría a su esposa, y por extensión al mismo, acceso a una herencia de 11 millones. Mientras tanto, 3 de sus propiedades comerciales están en procesos previos de ejecución hipotecaria en el condado de Henrico. Bass se puso de pie de golpe. Objeción. Irrelevante y perjudicial.
La jueza Torres hizo una pausa. Va a la motivación. Lo permitiré. Responda a la pregunta, señor Hall. Richard miró fijamente a Elaine. Su sonrisa ensayada había desaparecido. Mis finanzas personales no tienen nada que ver con esto. No, dijo Elaine. Dejó que el silencio se mantuviera durante 5 segundos. El público murmuró. Alguien susurró lo bastante alto como para que yo lo oyera. Lo sabía. Richard bajó del estrado con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el suelo. Elaine se sentó e hizo una pequeña marca en su bloc legal. No me miró. No hacía falta. Si alguna vez has estado en una sala llena de personas que te subestimaron, sabes exactamente cómo se siente esto. Las ganas de levantarte. La disciplina de quedarte sentada. Si esta historia te está tocando de cerca, deja un comentario abajo. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. No querrás perderte lo que viene después. La jueza ordenó un receso a las 11:40. Salí de la sala y me senté en un banco de madera del pasillo. Elaine me siguió. ¿Estás bien? Bien. Se sentó a mi lado. Richard se quebró más rápido de lo que esperaba. Ha estado gastando dinero que no tiene. Las personas así siempre se quiebran cuando les pides que enseñen sus cuentas. Nos quedamos en silencio un minuto. Entonces Elaine dijo, ¿cuándo quieres usar la carta? Sabía a qué carta se refería. La de la caja de cedro. La había encontrado 2 semanas después del funeral. La letra de mi abuelo. Cuidadosa, ligeramente inclinada hacia la derecha, como les enseñaban a escribir en los años 50. El papel era de papelería gruesa, del tipo que compraba en la tienda de material de oficina de Main Street. Estaba fechada 6 meses antes de morir, cuando su mente seguía lúcida y su mano aún estaba firme. La había escrito sabiendo que ese día llegaría. Karen, si tu madre vuelve, y volverá, no será por mí. Será por el dinero. No digo esto para ser cruel. Lo digo porque la conozco. Te elegí a ti porque te quedaste. No porque la quiera menos, sino porque tú eres quien protegerá lo que construí. La carta estaba notarizada. Frank la había presenciado. La había leído tantas veces que los pliegues del papel se habían ablandado. Todavía no, dije. Que terminen primero con su caso. Elaine asintió. Lo entendía. En la Facultad de Derecho, teníamos un profesor que solía decir, nunca interrumpas a tu oponente cuando está construyendo tu argumento por ti. Bass estaba construyendo el nuestro de maravilla. Cada foto, cada insulto, cada solo una camarera era otro ladrillo en nuestro muro. Crucé las manos y esperé a que terminara el receso. La sesión de la tarde comenzó a la 1:15. Bass tenía más fotografías. Las extendió sobre el estrado de la jueza como si fueran cartas de una baraja. Yo con el delantal, rellenando un dispensador de azúcar. Yo llevando una bandeja de platos sucios. Yo limpiando una mesa en la esquina del fondo. Señoría, dijo Bass, la albacea de esta herencia vive en un apartamento alquilado encima de una cafetería. Conduce un coche de 10 años. Trabaja por propinas. Dejó que cada detalle cayera. No es alguien que entienda la gestión patrimonial. Es alguien que cuenta monedas al final de su turno. Diane asintió desde su mesa. Richard estaba sentado junto a ella, ya recuperado, con los brazos cruzados y una leve sonrisa en la cara. La jueza Torres estudió las fotografías. Luego levantó la mirada. Letrado, ¿tiene algo más aparte de fotografías? Bass hizo una pausa. Señoría, las fotografías hablan por sí solas. Yo decidiré que habla por sí solo, dijo la jueza. Tiene pruebas de una mala gestión financiera real, irregularidades, fondos desaparecidos o transacciones indebidas. Bass revolvió papeles. Estamos en proceso de solicitar esos registros mediante citación, señoría. Entonces no los tiene. La sala estaba en silencio. Sentí que Elaine se movía a mi lado. Quería actuar. Puse mi mano ligeramente sobre su brazo. Se quedó quieta. Él lo dijo otra vez.
Vas, inclinándose hacia la jueza como si las palabras fueran evidentes por sí mismas. Señoría, es solo una camarera. Lo dijo 3 veces en total aquel día. Las conté. Cada vez sonreía un poco más, como si repetirlo lo hiciera más cierto. No lo hacía, pero sí hacía que lo que vino después fuera mucho más eficaz. La jueza Torres cerró la carpeta de fotografías. Se ajustó las gafas. Me miró, no con compasión, no con juicio, solo mirándome. La parte demandada puede presentar su caso. Elaine me miró. Yo la miré a ella. Asentí una vez. Era el momento. Antes de que Elaine se levantara, tuve un pensamiento. En el ejército te enseñan un concepto llamado sobreextensión. Un soldado que avanza demasiado por delante de la línea queda aislado, sin apoyo, fácil de flanquear. El instinto es empujar más fuerte, avanzar más rápido, pero el movimiento disciplinado es mantener la posición y dejar que el enemigo pase de largo. Bass llevaba toda la mañana corriendo. Yo aprendí paciencia en Fort Liberty. No esa paciencia en la que esperas porque no tienes otra opción, sino esa en la que esperas porque sabes exactamente cuándo moverte y exactamente con qué fuerza golpear. Había soportado 4 horas de testimonios, 4 horas de fotografías, lágrimas y la palabra camarera. 4 horas de mi madre interpretando el duelo ante una sala llena de personas que nunca la habían visto llorar por nada. Mi cuerpo estaba quieto. Mi respiración controlada. Mis manos no se habían separado de la mesa desde las 9. En mi primer año como oficial JAG, procesé a un sargento de suministros que había estado malversando fondos de combustible durante 3 años. Su abogado defensor pasó 2 días construyendo un caso alrededor de su historial militar, medallas, despliegues, condecoraciones. El abogado habló tanto que el juez empezó a mirar el reloj. Cuando llegó mi turno, presenté una hoja de cálculo, una sola página, números en 2 columnas. Lo que entró. Lo que salió. La diferencia entre ambas era de $417,000. El sargento se declaró culpable a la mañana siguiente. No necesité gritar. No necesité actuar. Necesité una página de verdad y la paciencia para dejar que la otra parte se agotara primero. Bass estaba agotado. Solo que aún no lo sabía. Elaine se levantó, se abrochó la americana y caminó hasta el centro de la sala. Durante el receso de la tarde, me quedé en el banco fuera de la sala. A través de la puerta de cristal, podía ver a Frank en el pasillo. Estaba hablando con el farmacéutico y con la mujer del grupo auxiliar de la iglesia. Sus voces eran bajas, pero sus gestos no. No necesitaba oír las palabras. Había visto la misma escena repetirse en pueblos pequeños toda mi vida. La gente hablaba. La gente comparaba lo que veía con lo que sabía. Y en nuestro pueblo, la gente sabía. Sabían que yo había estado cuidando de mi abuelo durante 2 años. Sabían que caminaba hasta su casa todos los días durante mi descanso para comer. Sabían que me sentaba con él durante sus citas y que lo llevaba al hospital cuando su respiración empeoraba. Lo sabían porque estaban allí. El farmacéutico entregaba su medicación. El cartero llevaba su correo. La bibliotecaria le guardaba libros detrás del mostrador porque él ya no podía hacer fila. Y sabían dónde había estado Diane. En ninguna parte. Oí un fragmento a través de la puerta entreabierta. La voz del farmacéutico, plana y segura. Esa chica lleva cuidando de Walter 2 años. ¿Dónde estaba Diane? Nadie respondió. Nadie necesitaba hacerlo. Richard pasó junto al grupo. Los miró. Ellos lo miraron a él. Sacó el teléfono y caminó por el pasillo. Frank cruzó la mirada conmigo a través del cristal. Se acercó y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Quieres que diga algo? Yo estaba allí todos los días. Lo vi todo. Negué con la cabeza. Todavía no, Frank. Pero gracias. Asintió. Walter habría odiado esto. Lo sé. También le habría encantado verte manejarlo. Frank volvió a su asiento. Yo me quedé en el banco y observé el reloj de la pared sobre la fuente de agua. 22 minutos hasta que la jueza regresara.
Los conté todos. La sesión de la tarde se reanudó a la 1:52. Bass se levantó de inmediato. Tenía una moción más. Señoría, dadas las pruebas presentadas hoy, la falta de cualificaciones profesionales del albacea, su empleo actual y sus modestas circunstancias de vida, solicitamos respetuosamente que el tribunal nombre a un fiduciario independiente para asumir la gestión de la herencia. Se enderezó la corbata. El tribunal tiene el deber de proteger esta herencia de una mala gestión. Pedimos a un profesional, un verdadero gestor financiero. Me miró de reojo. No una camarera. La jueza Torres dejó el bolígrafo. No volvió a cogerlo. Letrado Bass, dijo. He escuchado su caracterización de la demandada varias veces. Agradecería que presentara pruebas de mala gestión real en lugar de fotografías de su empleo. Bass abrió la boca. Señoría, las pruebas de estilo de vida hablan de competencia. Yo decidiré que habla de competencia. La voz de la jueza no era fuerte, pero era definitiva. Tiene registros financieros que demuestren mala gestión, transacciones indebidas, inversiones negligentes. Bass miró su maletín. Miró a Diane. Miró a la jueza. Estamos en proceso de solicitar esos registros mediante citación. Entonces no los tiene. Silencio. No los tiene. La jueza Torres escribió algo en su blog. La parte demandada puede presentar su caso. Elaine me miró. Sus ojos estaban tranquilos, concentrados, listos. Yo le devolví la mirada. Asentí una vez, un movimiento pequeño y único. El tipo de asentimiento que aprendes en el ejército. El que significa, adelante. Elaine se levantó. Cogió la carpeta azul. Caminó hasta el centro de la sala con esa postura que le dice a una habitación que la conversación está a punto de cambiar. Señoría, dijo, la parte contraria ha pasado un tiempo considerable hablando del delantal de mi clienta. Dejó la carpeta sobre el borde del estrado. Me gustaría hablar de sus credenciales. Elaine abrió la carpeta por la primera pestaña. No se apresuró. No alzó la voz. Habló como habla alguien que tiene hechos y no necesita nada más. Mi clienta se graduó en Georgetown University Law Center en 2018 con una beca completa del Rock. Aprobó el examen de acceso a la abogacía de Virginia en su primer intento. Fue comisionada como oficial del Ejército de Estados Unidos y ha servido durante los últimos 6 años en el cuerpo del Judge Advocate General. Hizo una pausa y pasó la página. Mi clienta no es solo una camarera. Es la capitana Karen Meyers, del cuerpo del Judge Advocate General del Ejército de Estados Unidos. La sala quedó en silencio. No el silencio educado de la atención. El silencio absoluto de 30 personas recalculando todo lo que creían saber. La boca de Diane se abrió. No salió ningún sonido. Richard palideció. Su mano agarró el brazo de la silla. Bass se levantó a medias y luego volvió a sentarse. La jueza Torres me miró a mí, luego a Bass, y luego de nuevo a mí. Capitana Meyers, dijo la jueza. Asentí. Bass se recuperó. Objeción. Esto no fue revelado en los escritos de la demandada. No existe obligación de revelar credenciales profesionales en la petición de su clienta, letrado, dijo la jueza Torres. Ese fue su descuido, no el de ella. Se giró hacia Elaine. Continúe. Elaine continuó. La capitana Meyers ha pasado 6 años procesando casos complejos de fraude para el Ejército de Estados Unidos. Ha gestionado casos relacionados con irregularidades financieras que superaban los $50 millones en alcance total. Tiene una autorización de seguridad de alto secreto y ha recibido 2 condecoraciones formales del Departamento del Ejército. Elaine cerró la carpeta con suavidad. También prepara una excelente taza de café, pero sospecho que eso no es lo que este tribunal está evaluando hoy. Nadie se rió, pero Frank, en la tercera fila, sonrió. Elaine abrió la segunda pestaña de la carpeta. Señoría, me gustaría presentar 4 años de registros financieros que documentan la gestión de mi clienta sobre la herencia de Walter Meyers. Guió a la jueza a través de ellos, página por página.
Poder notarial otorgado 4 años antes, cuando Walter fue diagnosticado por primera vez. Declaraciones de impuestos limpias y presentadas a tiempo cada año. Informes de rendimiento de inversiones que mostraban un crecimiento del 14% en el valor de la cartera bajo la administración de Karen. Donaciones benéficas al Fondo Local de Educación para Veteranos, al Departamento de Bomberos Voluntarios y a un programa de becas del instituto. Todo conforme a las instrucciones escritas de Walter. Cada dólar está contabilizado, dijo Elaine. Cada transacción documentada, cada decisión de inversión alineada con los deseos expresos del fallecido. Colocó la carpeta delante de la jueza. La camarera, señoría, ha gestionado 11 millones de dólares sin una sola irregularidad. ¿Puede el señor Hall decir lo mismo de sus propias finanzas? Bass no objetó. Richard no se movió. La jueza Torres tomó la carpeta. La abrió. Leyó despacio, pasando las páginas con una deliberación que le decía a toda la sala que no estaba actuando. Estaba decidiendo. La sala esperó. Observé el rostro de la jueza. Se detuvo en el resumen de inversiones. Se detuvo otra vez en la página de donaciones benéficas. Miró el documento de poder notarial durante mucho tiempo. Luego cerró la carpeta y la dejó a su derecha. No la devolvió. Diane miraba fijamente la mesa. El pañuelo estaba hecho trizas entre sus manos. Richard se inclinó y le susurró algo. Ella negó con la cabeza. Bass hojeó sus propios papeles. Desde el otro lado de la sala podía ver que sus manos se movían más rápido que sus ojos. Buscaba algo que decir. No lo encontró. Elaine esperó hasta que la jueza dejó la carpeta. Señoría, me gustaría presentar un último documento. Sacó una funda de plástico transparente de su maletín. Dentro había una sola hoja de papel, papelería gruesa, escrita a mano, marcada por haber sido doblada y desdoblada muchas veces. Esta es una carta escrita por Walter Meyers a su nieta, la capitana Meyers. Está fechada 6 meses antes de su fallecimiento. Fue notarizada y presenciada por Francis Duque, Frank, el dueño de la cafetería donde trabajaba mi clienta. La jueza Torres tomó la carta. La leyó en silencio. La sala permanecía inmóvil. Elaine habló, leyendo en voz alta el pasaje clave para que constara en acta. Karen, si tu madre vuelve, y volverá, no será por mí. Será por el dinero. No digo esto para ser cruel. Lo digo porque la conozco. Te elegí a ti porque te quedaste, no porque la quiera menos, sino porque tú eres quien protegerá lo que construí. Una mujer del público se llevó la mano a la boca. El farmacéutico miró al suelo. La jueza Torres dejó la carta con cuidado. Se quitó las gafas, las limpió y se las volvió a poner. No habló durante mucho tiempo. Diane miraba la carta desde el otro lado de la sala. Vi cómo cambiaba su rostro, ira, luego algo más suave, y luego ira otra vez. Durante un segundo, pareció una mujer que acababa de escuchar la voz de su padre por última vez. Luego apartó la mirada. La carta había vivido en una caja de cedro durante 6 meses. Ahora vivía en el expediente de un tribunal. La voz de mi abuelo, una última vez, en una sala llena de personas que necesitaban oírla. Ella se quedó. Eso era todo lo que yo necesitaba. Las palabras quedaron suspendidas bajo la luz fluorescente como algo demasiado pesado para caer. Si alguien a quien amabas alguna vez te escribió algo que lo cambió todo, sabes lo que se siente en este momento. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y si aún no te has suscrito, pulsa ese botón ahora. Estamos llegando a la parte que estabas esperando. Diane se puso de pie. No la habían llamado a hablar. Nadie la invitó. Se puso de pie, el pañuelo cayó de su regazo, y su voz rompió el silencio como una piedra atravesando un cristal. Él me quería. Era mi padre. Ella lo puso en mi contra. La jueza Torres levantó una mano. Señora, por favor, tome asiento. Diane no se sentó. Se volvió hacia mí. Me lo robaste. Me lo robaste todo. Te sentaste en su casa y lo envenenaste contra su propia hija. Su voz subió. Richard le agarró el brazo. Ella apartó su mano de un empujón.
Soy su madre, eso no cuenta para nada. La sala contuvo la respiración. La miré. No parpadeé. No me estremecí. No abrí la boca. Quería decir muchas cosas. Quería preguntarle dónde estaba cuando me gradué del instituto, dónde estaba cuando mi abuelo tuvo su primera cirugía, dónde estaba en Navidad, en mi cumpleaños, en cualquier martes de los últimos 20 años. Pero no dije nada. La sala ya lo sabía. Bass estaba de pie. Señoría, mi clienta está comprensiblemente emocionada. Un arrebato más, dijo la jueza Torres, y desalojaré la sala. Richard hizo que Diane volviera a su silla. Ella volvió, pero no en silencio. Ahora sollozaba. Lágrimas reales, no las ensayadas de antes. De esas que salen de algún lugar profundo, feo y verdadero. Soy su madre, dijo otra vez. Más bajo esta vez, casi para sí misma. Puse las manos planas sobre la mesa. Inspiré por la nariz y expiré por la boca, como te enseñan a hacer antes de entrar en un entorno hostil. Esto no era hostil. Esto solo era triste. La puerta de la sala se abrió. Todas las cabezas se giraron. El coronel James Patterson entró con su uniforme de gala clase A, chaqueta verde impecablemente planchada, insignias plateadas de teniente coronel y cintas de servicio en 4 filas. Sus botas resonaron contra el suelo de baldosas con un ritmo que silenció cada susurro en la sala. Caminó hasta el frente, asintió ante la jueza Torres y tomó asiento en la zona de testigos. Elaine se levantó. Señoría, me gustaría llamar como testigo de carácter al coronel James Patterson, del Ejército de Estados Unidos. La jueza Torres miró al coronel. Puede proceder. Patterson subió al estrado. No ajustó su postura ni se aclaró la garganta. Se sentó como se sientan los oficiales de carrera, centrado, quieto, mirando directamente a la persona que hacía la pregunta. Coronel Patterson, dijo Elaine, ¿cómo conoce a la capitana Meyers? Fui su oficial al mando durante 3 años en Fort Liberty, antes Fort Bragg. Estaba asignada a mi oficina legal. Y en su valoración profesional, coronel, ¿cómo describiría a la capitana Meyers? Patterson no dudó. Es una de las mejores oficiales legales que he tenido bajo mi mando. Su criterio es excepcional. Su integridad está fuera de toda duda. Si me pidieran nombrar a 5 oficiales a quienes confiaría mi carrera, ella estaría en esa lista. Me miró, un asentimiento, el mismo que yo le había dado a Elaine 30 minutos antes. La capitana Meyers me dijo una vez que había aprendido la disciplina de su abuelo, dijo. Yo le dije que era la oficial más disciplinada de mi unidad. Ambas cosas eran ciertas. La jueza Torres miró a Bass. Letrado, ¿desea contrainterrogar? Bass no se levantó. Miró su maletín. Miró al coronel con su uniforme de gala. Miró al público. No, señoría. Fue lo más inteligente que dijo en todo el día. La jueza Torres se volvió hacia mí. Capitana Meyers, tengo algunas preguntas directamente para usted. Me levanté. No agarré la mesa, ni tomé aire, ni me preparé. Simplemente me levanté. Como te levantas cuando has estado sentada en la verdad durante horas y por fin llega el momento de decirla. ¿Por qué no reveló su carrera militar al inicio de este procedimiento? Señoría, mi abuelo me enseñó que tu título no define tu valor. Él fue conserje antes de ser empresario. Yo soy camarera y oficial JG. Ambos son trabajos honestos. No pensé que mi uniforme debiera importar más que mi historial. Y lo de trabajar como camarera. Mi abuelo se estaba muriendo. La cafetería de Frank está a 2 manzanas de su casa. Quería estar lo bastante cerca para ir andando a verlo durante mi descanso para comer. Así que me puse un delantal y serví café durante 2 años. Hice una pausa. Lo volvería a hacer. La sala estaba en silencio. Miré la fotografía del delantal que seguía sobre el estrado de la jueza. El delantal que usaron para avergonzarme es el mismo delantal que llevé para estar cerca de mi abuelo cuando más me necesitaba. No me avergüenzo de él. Estoy orgullosa. La jueza Torres se quitó las gafas.
Me miró como miran las personas cuando han dejado de evaluar y han empezado a entender. Gracias, capitana Meyers. Puede sentarse. Me senté. Elaine puso la mano sobre la carpeta. No dijo nada. No hacía falta. Al otro lado de la sala, Diane miraba sus propias manos. Richard miraba fijamente la pared. Bass estaba cerrando su maletín. La jueza tomó su bolígrafo. Estoy preparada para dictar mi resolución. La jueza Torres habló sin notas. He revisado el testamento de Walter R. Meyers. He revisado los registros financieros presentados por la abogada de la parte demandada. He revisado las certificaciones de capacidad emitidas por 2 médicos independientes. He leído la carta escrita por el fallecido. Y he escuchado el testimonio de ambas partes y de sus testigos. Hizo una pausa. Las luces fluorescentes zumbaban. La petición para destituir a la capitana Karen Meyers como albacea de la herencia de Walter R. Meyers queda denegada. Mi pecho soltó algo que llevaba reteniendo desde enero. El testamento de Walter Meyers se mantiene tal como fue redactado. Los deseos del fallecido son claros, están documentados y respaldados por un patrón de gestión financiera responsable que antecede a este procedimiento en 4 años. Miró a Bass. Además, me preocupa la naturaleza del caso de la parte demandante. Letrado Bass, presentar fotografías del empleo de alguien como prueba de incompetencia, sin un solo documento que demuestre mala gestión financiera real, está francamente por debajo del nivel de este tribunal. Bass abrió la boca. Señoría. No he terminado. La sala quedó inmóvil. Si vuelve a presentarse ante mí una petición de esta naturaleza, una que se base en el desprestigio personal en lugar de pruebas sustanciales, consideraré imponer sanciones. Este tribunal no mide la competencia por el uniforme que alguien lleva, ni por el delantal. Tomó el mazo y lo sostuvo durante un segundo. El sonido que hizo fue pequeño, pero fue lo más fuerte que había oído en mi vida. Diane se desplomó hacia adelante. Sus hombros temblaban. Estaba llorando. No las lágrimas delicadas y teatrales de la mañana. Las feas. Las que aparecen cuando pierdes algo a lo que nunca tuviste derecho en primer lugar. Richard se levantó. No la tocó. No la miró. Se abrochó la chaqueta y salió de la sala sin decir una palabra. Richard llegó al pasillo antes de que Frank se interpusiera en su camino. Frank no era un hombre grande, medía 1,73 m, tenía el pelo blanco y las manos manchadas por décadas de jabón de platos y pozos de café. Pero se plantó en el centro del pasillo y no se movió. «Viniste aquí por el dinero», dijo Frank. «Todo el mundo lo sabe». Richard se detuvo. «Apártate de mi camino». Frank se hizo a un lado. No necesitaba bloquearle el paso. Necesitaba que Richard oyera las palabras. Esa chica sirvió café en mi local durante 2 años. Nunca mencionó el ejército. Nunca presumió. Esa es la clase de persona que Walter crió. Richard pasó junto a él y empujó la puerta de la escalera. Ya tenía el teléfono en la oreja. Oí un fragmento antes de que la puerta se cerrara. El trato se acabó. No hay dinero. Dentro de la sala, la gente empezó a levantarse despacio. Como te levantas después de que algo importante ha terminado y no sabes muy bien qué hacer con las manos. El farmacéutico fue el primero en acercarse. Me estrechó la mano con las 2 suyas. Tu abuelo estaría orgulloso. La bibliotecaria estaba detrás de él. Siempre lo supimos, cariño. La mujer del grupo auxiliar de la iglesia me abrazó. Olía a bizcocho de limón y laca. Una de las inquilinas de mi abuelo, una profesora jubilada llamada Margaret, me apretó el brazo. Walter solía decir que tú eras su mejor inversión. Creo que tenía razón. Frank estaba sentado en la tercera fila, con los brazos cruzados, observándolo todo con la expresión de un hombre que había apostado por el caballo correcto y estaba disfrutando de la llegada a la meta. Bass metió sus cosas en el maletín en silencio. No le dio la mano a Diane. No miró a nadie. Salió por la puerta lateral como un hombre intentando marcharse sin ser recordado. La sala se vació lentamente. Yo me quedé.
Elaine estaba recogiendo sus papeles. La taquígrafa estaba guardando la máquina de estenografía. Diane seguía sentada sola en la mesa de la parte demandante. Richard se había ido. Bass se había ido. Estaba sentada con el bolso en el regazo y el rímel marcado en ambas mejillas. Miraba su teléfono. Desde donde estaba sentada podía ver la pantalla. Era una fotografía, una antigua. Mi abuelo sosteniéndome cuando yo tenía unos 4 años. Los dos riendo, sus brazos alrededor de mí como si yo fuera lo único en el mundo que merecía la pena sostener. Durante un segundo, la vi. No a la mujer que me demandó. No a la mujer que se fue cuando yo tenía 12 años. No a la mujer que interpretó el duelo ante un tribunal. Vi a una mujer que había perdido a su padre y que entendía, en algún lugar demasiado profundo para admitirlo, que llevaba perdiéndolo 20 años y que había sido culpa suya. Ese segundo pasó. Levantó la vista. Sus ojos encontraron los míos. Se endurecieron. Esto no ha terminado, dijo. Voy a apelar. Mantuve la voz firme. Estás en tu derecho. ¿Crees que eres mucho mejor que yo? No. Creo que me quedé. La palabra cayó en el espacio entre nosotras. Era la misma palabra que mi abuelo había usado en su carta. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Se levantó, agarró su bolso y pasó junto a mí sin mirarme. Sus tacones golpeaban las baldosas rápido, de forma irregular, el sonido de alguien que intenta marcharse antes de que vuelvan las lágrimas. La puerta de la sala se cerró tras ella. Me quedé sentada otro minuto. Pensé en la mujer que acababa de irse y en la mujer que podría haber sido si simplemente hubiera vuelto a casa. Luego tomé mi bolso y salí a la luz de la tarde. El coronel Patterson estaba apoyado en su coche, en el aparcamiento. El sol de la tarde iluminaba la plata de su uniforme. Capitana. Coronel. Miró el juzgado. Su abuelo me llamó el año pasado, antes de que el diagnóstico empeorara. Me pidió que viniera si pasaba algo. Hizo una pausa. Le dije que vendría. Nunca me lo dijo. Eso es porque confiaba en que usted lo manejaría sola. Yo era el plan de respaldo. Sentí que los ojos me picaban. Parpadeé para apartarlo. Gracias por venir, señor. No me dé las gracias a mí. Déselas a Walter. Se enderezó. También me dijo que le dijera que dejara de trabajar tanto. Le respondí que eso no iba a pasar. Una media sonrisa, de esas que significan más de lo que muestran. Saludó. No el saludo formal, rígido, de brazo completo. Uno más corto, el tipo de saludo entre personas que han servido juntas y no necesitan formalidad para decir lo importante. Se lo devolví. Se subió al coche y se marchó. Matrícula de Virginia. Elaine salió un momento después, con el maletín en una mano y la carpeta azul bajo el brazo. La amenaza de apelación está vacía, dijo. El caso de Diane no tenía nada. Bass lo sabe. Lo sé. Podrías haberles dicho quién eras desde el primer día. Entonces habrían cambiado de estrategia. Necesitaba que la jueza viera exactamente quién es mi madre, no quién soy yo. Elaine me miró durante mucho tiempo. Luego negó con la cabeza. Recuérdame que nunca discuta contra ti en un tribunal. Casi sonreí. Casi. Conduje de vuelta a la cafetería. Estaba cerrada. Frank había cerrado temprano por la audiencia, pero la puerta estaba sin llave. Las luces estaban encendidas. Frank estaba detrás de la barra, limpiándola con un trapo más viejo que yo. Día duro, dijo. Me senté en el taburete más cercano a la caja. El mismo taburete en el que mi abuelo solía sentarse cada sábado por la mañana. Algo así. Frank metió la mano bajo la barra y sacó una taza de cerámica, blanca, con el asa astillada y una franja azul desteñida alrededor del borde. La taza de mi abuelo. Frank la había guardado detrás de la barra desde el funeral. Nunca se la había ofrecido a nadie más. Me sirvió una taza y la deslizó hacia mí. El café aún estaba recién hecho. Lo había preparado antes de que terminara la audiencia,
como si ya supiera cómo iba a salir todo. Rodeé la taza con ambas manos. Estaba caliente. Miré el delantal colgado en el gancho junto a la puerta trasera. El mismo gancho, el mismo delantal. Los mismos 2 años de mañanas, servicios de mediodía y turnos de cierre, pero ahora significaba algo distinto. Walter me dijo una vez, dijo Frank, apoyándose en la barra como siempre hacía, esa chica va a estar bien. No necesita que nadie le diga quién es. Bebí un sorbo de café. Fuera, el sol se estaba poniendo sobre Main Street. La luz entraba por el ventanal delantero y lo volvía todo dorado. La barra, las tazas, los dispensadores de azúcar, las fotografías antiguas en la pared detrás de la caja. La cafetería olía a café y a cedro. Olía a hogar. 2 meses después, Diane no apeló. Su abogado, Michie Bass, recibió una reprimenda formal del Colegio de Abogados del Estado por la naturaleza de su presentación en la sala. El rumor en Richmond era que su despacho perdió 3 clientes en una semana. Richard y Diane se separaron 6 semanas después de la audiencia. Las 3 propiedades de Richard en proceso previo de ejecución hipotecaria se hicieron de conocimiento público cuando los registros del condado de Henrico aparecieron en el periódico local. Nadie en nuestro pueblo se sorprendió. Frank lo dijo mejor. Un hombre que esconde sus deudas esconderá muchas más cosas. Completé mis órdenes de cambio permanente de destino en abril. Mi nuevo destino era la oficina J.A.G. de Fort Meade, en Maryland. Antes de marcharme, me senté con Elaine y creé el Fondo de Educación para Veteranos Walter Meyers, un programa de becas financiado por la herencia para hijos y nietos de veteranos locales. Era lo que mi abuelo habría querido. Era lo que había empezado a planear antes de enfermar. Conservé el apartamento encima de la cafetería de Frank. Todavía pago el alquiler. No se trata de la dirección, le dije a Frank. Se trata de tener un lugar que recuerde. Me cobró la mitad. No discutí. Diane envió un mensaje 3 semanas después de la audiencia. Sin palabras, solo la fotografía, la antigua de su teléfono. Mi abuelo sosteniéndome cuando yo tenía 4 años. No respondí, pero guardé la foto. No sé si mi madre algún día lo entenderá. No sé si alguna vez volverá por las razones correctas. No por dinero, no por culpa, sino porque quiera conocer a la persona en la que me convertí mientras ella no estaba. Dejé de esperarla hace mucho tiempo. No le debo a nadie una explicación de quién soy. Ni a un tribunal, ni a una cámara, ni a la mujer que se fue. Mi abuelo construyó algo con sus manos y confió en mí para protegerlo. Eso fue lo que hice. Eso es lo que seguiré haciendo. Mi abuelo tenía razón. La persona más callada de la habitación suele ser la que más sabe. No necesitaba gritar. No necesitaba demostrarle nada a nadie que no estuviera dispuesto a mirar más allá del delantal. Solo necesitaba levantarme, decir la verdad y dejar que el silencio hiciera el resto. Algunas lecciones tardan 32 años en aprenderse. Esta valió cada minuto. Esa es mi historia. Una sala de audiencias, un delantal y un abuelo que creyó en mí antes de que yo creyera en mí misma. Si esta historia te recordó que debes mantenerte firme, compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario, pulsa suscribirte y nos vemos en la próxima.